Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a decidir, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que vi. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Bueno, acabamos de escuchar una excelente interpretación de la canción El Necio de Silvio Rodríguez por nuestro hermano Alexis Calatayud. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es el tema de los emprendedores. Y para hablar de los emprendedores vamos a tener que hablar necesariamente de las pequeñas y medianas empresas también, porque en su gran mayoría los emprendedores culminan siendo una pequeña y mediana empresa. Este es un tema tan importante porque en el mundo las mayorías de las unidades productivas que existen en el planeta, en cualquier parte del planeta, son pequeñas y medianas empresas. Desde empresas familiares hasta empresas medianas que, según la técnica y la teoría, son alrededor de 250 trabajadores, pueden tener alrededor de 250 trabajadores para que sea considerada una mediana empresa. En todo caso, vamos a entrar ya en profundidad sobre el tema y escuchemos a nuestro hermano Tony Bosa. Saludos, hermanos. Bueno, hoy es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos un país y tenemos una región Latinoamérica donde el tema de los emprendedores, esa figura que puede interpretarse como una figura individual, aquella persona un poquito buscando los manuales de autoayuda, aquella persona que tiene fe en sí mismo, que tiene un producto, que no quiere ser empleado de otro, que piensa que va a tener más tiempo libre y va a ser su propio jefe. Esa es la figura individual, pero ¿dónde la podemos insertar? ¿En qué colectivo puede caber? Para que podamos primero analizar la data que ya existe. Porque emprendedor puede ser, qué sé yo, el creador de una gran marca mundial, un gran inversionista, un emprendedor, los dueños del mundo, Vanguard, BlackRock, podemos llamarlos emprendedores. Pero cuando hablamos de emprendedores, en el común de la gente se ubica es una persona que puede tener una familia con una actividad de orden familiar, una pequeña o mediana empresa o incluso una microempresa que puede ser de orden familiar, por ejemplo. Y para poder estudiar esto hay que estudiar los datos de las pequeñas y las medianas empresas, las pymes, que ya, por cierto, hay muchas definiciones. Tengo, por cierto, aquí algunos datos, Juan Carlos. La CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina, que es un cuerpo que está dependiendo de las Naciones Unidas, creada hace varias décadas, dice que el 99% de las empresas que están en Latinoamérica son las pymes, son pymes. De tal manera de que apenas el 1% de las empresas en Latinoamérica son grandes empresas. El resto son pequeñas y medianas empresas, Juan Carlos. Así es. Fíjate, Tony. Para hablar de pymes, para hablar de pequeñas y medianas empresas, tenemos que hablar de la formalización de un registro. Eso es quizás el primer paso, pero es uno de los pasos más importantes a la formalización de la actividad económica de los emprendedores. Y fíjense algo, dependiendo del país a donde usted vaya, va a depender también la facilidad con que se emprende una actividad económica y va a depender la facilidad con que se pueda registrar una pequeña o mediana empresa. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto incluso de alguna u otra manera también refleja, digamos, un componente ideológico. Si usted cree que es importante la actividad económica privada, por ejemplo, que nosotros no negamos que sea importantísima la actividad económica privada, usted no le pone tanto obstáculo y una empresa se puede registrar rápidamente en ese país. Fíjense, para darles un ejemplo,
En Barbados, por ejemplo, es un país, una isla del Caribe anglófona. Allí usted puede registrar una empresa en 3 días. Si tiene todos los requisitos, en 3 días la tiene. Aquí en Venezuela puede tardar más de un año incluso. Puede tardar más y es sumamente costoso. En todo caso, los tiempos y los costos más o menos exactos los tiene Tony y se lo dirá dentro de un ratito. Una de las cosas con la que tiene que luchar toda empresa, todo emprendedor, pues, es con la posibilidad de créditos, con la posibilidad de que su emprendimiento se fortalezca. Necesariamente va a necesitar dinero para ello. Y ese dinero, que proviene en su gran mayoría de la banca, las pequeñas y medianas empresas tienen poco acceso a ello, en casi cualquier parte del mundo. Eso es fundamental. O sea, son varios retos que tiene, son varios obstáculos que tienen que pasar los emprendedores, uno para formalizarse y otro para estabilizarse económicamente. Y en el transcurso del programa vamos a hablar de ello, Tony. Bueno, hay un aspecto ideológico, Juan Carlos, detrás de la figura esta de los emprendedores, ¿no? Que siempre es importante tocarlo. Porque bueno, detrás de como estamos hablando de un colectivo que tiene un origen social, que tiene un origen económico, que tiene un origen, puede ser un trabajador de la administración pública, puede ser un trabajador de una gran empresa que está anhelando, que tiene algunas ideas, que quiere desarrollar un producto, se va a encontrar con unas dificultades y se va a encontrar con unas posibilidades. Primero, que es una figura que ha vendido el sistema capitalista como una solución, que cuando uno ve las estadísticas es un mundo duro, difícil. Sin embargo, no queremos desalentar, lo que queremos es plantear un poco lo que hay en el escenario. Y uno de los elementos es este. En Venezuela el promedio, Juan Carlos, según los análisis que existen, son 230 días, casi un año. Puede pasarse de un año, puede ser un poco más rápido. Ahí pueden prevalecer elementos como si el funcionario de turno es un funcionario honesto, proclive a que se desenvuelva el proceso con más rapidez, o uno se consigue con algunos funcionarios que aprovechan las dificultades para cobrar una coima, para meter una traba. Estamos hablando de la realidad. Y eso suele suceder. Por ejemplo, en Bosnia y en Camboya, Venezuela es el país que tiene más trabas para registrar una empresa. 230 días en promedio, más de 20 pasos. Cuando usted puede tener un requisito vencido, el primer requisito que usted registró puede ser que cuando ya está llegando al número 20, el primero se le venza y tenga que volver a registrar el primero para poder seguir continuando. Estas cosas pasan. Tengo entendido que ha habido una disposición de parte del gobierno a acelerar estos procesos, pero en la vida real estos son los promedios. Solamente superamos que está de segundo a Camboya y a Bosnia, que tienen un promedio de 80 días. El otro componente importante tiene que ver con los créditos. Lo acaba de decir Juan Carlos. La mayoría de las empresas microfamiliares no tienen registro. Publican sus notas en Instagram, en WhatsApp, tienen lo que llaman comercio por vía online. Tienen incluso hasta un motorizado que les puede ayudar, un amigo que les puede ayudar a hacer delivery. Pero cuando le dicen que tenga un registro, que tenga un RIF, la mayoría no los tienen. ¿Por qué? Porque significa una gran dificultad. Y luego, para poder acceder al crédito, Juan Carlos, hay que estar formalizado. Así es. Y fíjate algo, Tony. Lo que acabas de expresar, fundamentalmente en nuestro país, Venezuela, que es difícil registrar una empresa, es costoso registrar una empresa. En un país donde el salario mínimo está alrededor, si hablamos en dólares, está inferior a los $5, ¿ok? Registrar una empresa está por el orden de los $2.000, casi $2.000. Entonces, alguien que quiere arrancar un negocio, pero quiere formalizarse, ¿okay? Quiere formalizarse porque quiere evitar problemas después con las autoridades, en fin, bueno, tiene que disponer solo para el registro de esa cantidad de dinero, de aproximadamente unos $2.000 para registrar. Eso no tendría sentido. O sea, fíjense que nosotros, o por lo menos yo en lo particular, estoy convencidísimo, ¿okay? Que todo país para desarrollarse tiene que tener, a juro, dos motores fuertes, que es el motor, que eso implica sector privado
y sector público. Esos dos motores son los que impulsan a cualquier país del mundo. O sea, quiero decir con esto que nosotros jamás estaríamos en contra per se del sector privado o del capital privado. Jamás estaríamos en contra de eso, porque además es un absurdo. Eso no tiene sentido que pero hay una tendencia que los privados siempre dicen el Estado hay que separarlo, hay que minimizarlo. Claro, ahí entramos incluso en cuestiones ideológicas, claro, ¿no? Que es una sandez. El Estado siempre... todo país también requiere un Estado fuerte que controle las posibles distorsiones que desde el sector privado pudiesen darse. ¿Okay? Pero el sector privado es sin duda necesario, es fundamental. Entonces fíjense, pero yo quiero ir más allá. Ponerle obstáculos a la formalización de empresas en determinados países es de alguna manera ponerse obstáculos a insertarse y a competir necesariamente en un país, en un mundo globalizado, ¿okay? En un mundo donde cada vez más lo que ocurre en la comunidad internacional afecta directamente a tu país, es un absurdo. O sea, nosotros tenemos que buscar, cada país, digo yo, y en este caso hablo por mi país, por Venezuela, la manera de que nuestro sector privado se vaya fortaleciendo cada vez más y pueda salir de Venezuela, ¿ok? Y pueda competir fuera de Venezuela, así como nosotros entrenamos a nuestros deportistas para que compitan mundialmente con deportistas de cualquier país del mundo. Debemos de alguna manera fortalecer también nuestro sector privado, ¿okay? Para que vean al mundo como mercado y no solo Venezuela. Eso créanlo, que es un elemento, desde mi perspectiva, claro está, clave y fundamental. ¿Por qué un Estado fuerte también? Un poco lo que hablábamos, no solo un sector privado fuerte, sino un Estado fuerte. Porque la avaricia que normalmente se ve en buena parte del sector privado, alguien tiene que frenarla. Alguien tiene que poner, o sea, la ventaja que da ser el proveedor de los bienes y servicios que el resto de las personas necesitan para su subsistencia, eso da una ventaja, eso es una relación que nace con ventaja. Bueno, tiene que haber alguien que evite los abusos que se dan por esa ventaja. Entonces, es por eso que también los estados tienen que ser fuertes, Tony. Bueno, siempre hay un aspecto ideológico en todo esto, ¿no? Porque los emprendedores es como la fórmula mágica que el capitalismo vende para que usted resuelva su problema. Nosotros somos partidarios de una solución más colectiva, las comunas, por ejemplo, las comunas productivas. Pero como estamos hablando el día de hoy, son de los emprendedores. Hay una empresa que se llama NTT en inglés, Data, o Dara, NTT Data para decirlo en criollo, que dice que hay 3 fases cuando alguien genera una empresa, un emprendimiento nuevo, que se cubren en promedio, que son el inicio, el crecimiento y la expansión. En el inicio, que es más o menos un promedio de 5 años, en Latinoamérica, 8 de cada 10 empresas fenecen, quiebran. 8 de cada 10, el 80%, logran sobrevivir los primeros 5 años. Y lo otro es ahora que nació este mundo de la inteligencia artificial, que por cierto es uno de los datos que da la película Matrix, cómo las máquinas se apoderan del mundo porque se vuelven más inteligentes que las personas. Eso por supuesto es un mito. El 80% quiebran, pero si logran sobrevivir ese 20% y logran aplicar la tecnología, es decir, la inteligencia artificial, que por cierto ahora es accesible a cualquier persona. Usted se mete en internet y hay muchos programas de inteligencia artificial que usted puede aplicar gratuito y otros a un muy bajo costo. Se establece que el 68% de las empresas pequeñas que aplican la inteligencia artificial logran superar la segunda fase, que es el crecimiento, es decir, es consolidar, es tener la posibilidad de pasar de producir 10 productos diarios a producir 100, es decir, el escalamiento, y luego la expansión que tiene que ver con los mercados, qué sé yo, la posibilidad de exportar a regiones más cercanas, etcétera, Juan Carlos. Bueno, fíjate, eso que habla Tony, de la tecnología, importantísimo. Esa es la principal diferencia que hay entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Las grandes empresas normalmente están tecnificadas. ¿A qué conduce la tecnificación en las grandes empresas? Bueno, uno, la reducción de costos, sin lugar a dudas, reducción de costos. Aun cuando el costo inicial pudiera ser fuerte por la tecnificación, a la postre te va a reducir costos, pues. ¿Okay? Necesitas menos, por eso es que eso es una de las causas por las cuales las pymes son las que más emplean o más tienen mano de obra en el planeta también. Más del 70%
Del empleo. del empleo los dan las pequeñas y medianas empresas, aunque no son las más productivas. Y no son las más productivas por lo que le estamos diciendo, pues porque lamentablemente tienen poco acceso a la tecnificación, porque tienen poco acceso a los créditos. Y la importancia en la actualidad, si no se tecnifican las pequeñas y medianas empresas, va a seguir ocurriendo lo que la estadística que acaba de decir Tony. No solo por malos manejos administrativos que ocurre con mucha frecuencia, el desconocimiento del manejo administrativo, pero la falta de tecnificación te evita que compitas en el mercado. Te pone en debilidad en el mercado frente a aquellos que pueden tecnificar su proceso productivo. Y es por ello que eso es uno de los escollos más difíciles, pero más importantes de superar en ese proceso de las pequeñas y medianas empresas, Tony. Por ahí tenemos unas láminas, ¿no? De una empresa que se llama Nielsen Q. Se llama AN, está la portada en inglés, pero todo el material está en español. AN Inside Look, una mirada interior del panorama de las pymes en Latinoamérica, o en América Latina. Este es de agosto del año pasado, del año 2023. Nielsen es una empresa dedicada a datos sobre el mundo de las empresas. Porque todo el que quiere poner una pequeña, mediana, cualquier emprendimiento, si maneja información, tiene más posibilidad de tomar buenas decisiones. Claro. Fíjense, la segunda lámina que dice LATAM, Latinoamérica, ¿cuáles son las preocupaciones de las empresas pequeñas, medianas y microempresas en Latinoamérica? Las cosas que más le preocupan, Juan Carlos. Lo primero es la inflación. El 61%, ahí tenemos la lámina, que es de Nielsen. LATAM está publicada en su página de internet, la pueden buscar. El segundo problema que más le preocupa es el cambio en el comportamiento del consumidor, 53%. Y de tercero está la reducción de los márgenes de ganancia. ¿Y por qué le preocupa a una empresa estos tres elementos? Fíjense bien, la inflación pues no lo controla. Nadie controla la inflación. Las pequeñas y medianas empresas son difusoras de la inflación porque o le ponen mayor precio a sus productos de acuerdo a la inflación o pasan a hacer ese 80% que pasó al cementerio. El cambio de comportamiento del consumidor, ¿por qué? Porque ahora con el mundo de las tecnologías, de las redes sociales, cualquier youtuber incide en el comportamiento de un consumidor. Si antes usted compraba un producto, ahora compra otro porque vio al youtuber X, que tiene millones de seguidores, decirle compre esto en vez de esto. Es decir, eso escapa a las manos de las pequeñas y las medianas empresas. Y el tercer elemento, la reducción de los márgenes de ganancia. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que va a montar una empresa, lo primero que hace es ver si lo fabrican los chinos. Así, pues, si lo fabrican los chinos, están perdiendo. Pero están perdiendo, ¿por qué? Porque decía también anteriormente, el nivel de tecnificación que tienen los chinos. Pero fíjate, algo que toca de nombrar, Tony, la inflación, una de las mayores preocupaciones entre las pequeñas y medianas empresas. Como dice Tony, mire, ya hicimos ya dos programas sobre el tema de la inflación, se los recomiendo, búsquenlo ahí en YouTube. Por cierto, acuérdense siempre de suscribirse al canal, darle like y darle a la campanita también, no se les olvide eso para que siempre estén pendientes de nuestro contenido. Fíjense lo siguiente, la inflación, ¿por qué las pequeñas y medianas empresas se ven afectadas por la inflación y para ellos termina siendo siempre un problema de costos? Y como decía Tony, ellos son difusores, ellos no generan inflación, en realidad no la generan. Porque como le dijimos en programas anteriores, la inflación siempre es en todo caso y en todo momento un problema especulativo. Pero ¿quiénes especulan? ¿Quiénes son los que tienen la posibilidad de subir los precios? Porque los precios los sube un ser humano, recuerden, un ser humano. Los que tienen el poder de hacerlo. No tienen vida propia, los precios no tienen vida propia. No suben como por arte de magia porque hay más dinero en la calle, entonces eso es como magia, pues que al haber dinero suben los precios. No, los precios los sube un ser humano que se aprovecha de su posición ventajosa en el mercado y de determinadas circunstancias para subir a voluntad los precios. Pero eso siempre son grandes empresarios, está entre los primeros en la cadena de comercialización o de producción, siempre son grandes empresarios y afectan a los que van hacia abajo, ¿ves? Porque al final, el tema de la inflación es un tema de, como también lo dijimos en esa oportunidad, de redistribución de dinero y riquezas. En consecuencia, cuando un gran
un gran empresario sube precios y en la cadena de comercialización depende mucha gente hacia abajo de él, muchos comerciantes pequeños y medianos, y que se van a ver afectados, muchos de ellos van a quebrar. Van a quebrar porque o suben los precios, como dijo Tony, porque no asumir ese costo, pero en ocasiones subir los precios significa vender menos también. Claro. Y te pueden llevar, y tú sigues teniendo gastos, pues, y te va a llevar a la quiebra. Eso al que generó la inflación es un competidor menos en el futuro. Tony, vamos a escuchar ahora a un microempresario de la música. Bueno, no sabemos. No sabemos si es micro o es un gran inversionista del mundo de las artes. Al compañero es un gran músico. Calatayud, eso sí sabemos, que es un gran músico. Lo que sí sabemos y de eso tenemos fe, que el mejor programa de la red es Bosa, Curso y Baldío. Así que vaya para ustedes, pues. Nos amamos solo y el amor te quiero. Ven a mí, abrázame, que quiero estar feliz. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo perdonar la vida entera sin ti? Te quiero, siempre estarás junto a mí. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo soportar la vida y entera sin ti? Te quiero, yo te quiero. Nada es igual junto a ti. Valdés, Curso y Bosa, un programa de economía donde no te aburre, goza. Mira, aquí tenemos algunos datos bien interesantes. Gracias, camarada Alexis Calatayud. Alexis Calatayud. Aquí tenemos algunos datos interesantes que hemos tomado, sobre todo de un material que publicó la Universidad Católica Andrés Bello, que es Venezuela. sobre una nota de economía, la publicación número 11 del octubre del año 2021. Habla sobre, porque ¿quiénes conforman las pequeñas y las medianas empresas y las microempresas? Trabajadores, por lo general, del entorno familiar, del entorno de amigos de una familia, de conocidos del bachillerato, de conocidos del barrio. Porque si el 99% de las empresas en Latinoamérica son pequeñas y medianas empresas, es porque son las clases más pobres las que tienen alguna práctica, algún producto, sobre todo de orden alimenticio o de orden artesanal, que quieren escalar esa producción. Bueno, el 85% de los trabajadores que están en esas empresas trabajan de forma precaria. Estos son datos sobre Venezuela. El 11% están ocupados en empresas del sector formal, solamente el 11%, es decir, de una empresa que tiene un registro. Y estas son las empresas que pueden acceder al crédito. Porque hay uno de los problemas fundamentales. Las grandes empresas no trabajan con capital propio. Los burgueses del mundo entero no ponen su dinero para invertirlo, ponen el dinero de terceros, es decir, de la banca. Ponen el dinero de las bolsas de valores. Ustedes saben cómo funciona la bolsa. Una empresa emite unos títulos, emite unas acciones, las publican en la bolsa de valores y cualquier persona del mundo las compra y eso es un capital anónimo. A veces nadie sabe quiénes son los dueños de una empresa porque todos esos papeles están regados por el mundo. Son formas de acceder al financiamiento. Y justamente si la mayoría de las empresas pequeñas y medianas en cualquier país, sobre todo en Latinoamérica, no son formales, ¿cómo acceden al crédito, Juan Carlos? Así es, Tony. Y fíjate esto, quiero agregar una estadística allí. En Alemania, que es uno de los países cuyo aparato productivo, cuya fuerza productiva está muy bien desarrollada, ¿no? Más del 60% del Producto Interno Bruto de ese país lo generan las pequeñas y medianas empresas. ¿Pero por qué? Porque allá las pequeñas y medianas empresas tienen mucho más fácil acceso a la tecnología.
como seguramente las pequeñas y medianas empresas tienen mucho más acceso a la tecnología en China, en Japón, en países donde el desarrollo tecnológico es importante. Quiero decir con esto, y hago este llamado a nuestros hermanos latinoamericanos en toda Latinoamérica, en todo nuestro continente, y a los gobernantes de esos estados, de los estados latinoamericanos, hay que invertir en el conocimiento de la gente. Hay que invertir en el conocimiento de la gente. La mayor riqueza de cualquier país es su gente, su gente. En consecuencia, invirtiendo en la gente, en la alimentación de la gente, en la salud de la gente, pero fundamentalmente también en la educación de la gente, ¿okay? Tienes garantizado el desarrollo de un país. Eso lo hicieron los chinos. Todos los países desarrollados han concentrado esfuerzos y recursos en el fortalecimiento de su población, en el fortalecimiento de los aspectos que les acabo de decir. De manera que basta que nosotros, en el subcontinente americano, o en el continente americano, en Latinoamérica, o como otros llaman, Antonio, en Hispanoamérica, basta que nosotros sigamos pensando como han querido que siempre pensemos, en ser consumidores y proveedores de materias primas y quedarnos en lo que hasta ahora hemos llegado per secula seculorum. Ya es hora de que los gobiernos tengan conciencia que la mayor riqueza, como ya lo dije, de cada país es su gente. Tony. Bueno, aquí cargo unos datos de la CEPAL. La CEPAL dice que las empresas grandes son 33 veces más productivas que las pequeñas y medianas empresas, siendo que son el 1% de todas las empresas de Latinoamérica. Es decir, que las empresas pequeñas, medianas y las microempresas tienen un gran reto de incrementar la productividad. Y esto tiene que ver con la formación, lo que acaba de decir Juan Carlos. La mayoría de las ciudades chinas, donde hay desarrollo industrial, ha habido una constante que tiene que ver con el enlace de las experiencias universitarias, la inversión pública, muy distinto a lo que dicen los neoliberales, ¿no? Que hay que dejar que el mercado opere, o que el empleado público para sobrevivir métase a emprendedor. Por lo general no son ni siquiera emprendedores, son buhoneros, claro. Son sobrevivientes, son especie de la filosofía de sálvese quien pueda. No es así, hermanos y hermanas. Tiene que haber una planificación, tiene que haber una integración de lo que llaman la cadena de valor, que no solamente es el mercado, es también cómo enlazas tú la tecnología, lo que producen las universidades. ¿Acaso los emprendedores de este país, yo no sé si decir movimiento de emprendedores, porque yo no sé si existe tal cosa todavía, a pesar de que por ahí vi una página web un poco cargada de burocracia, que hablan de movimiento de emprendedores. Yo creo que hay un movimiento de emprendedores disperso en el país, que necesita orientación, que necesita enlazar, que necesita buscar el conocimiento que ya las universidades están produciendo, a pesar de la crisis, a pesar del bloqueo. Hay universidades nuestras que están produciendo conocimiento. Porque fíjense, si las empresas grandes tienen 33 veces más productividad que las empresas pequeñas, ahí hay un nicho que explorar. Y además, solo 10%, fíjense que a veces le venden la propaganda, haz una empresa para que exporte, aprovecha las capacidades competitivas. Solo el 10% de las empresas, siendo el 99% de todas las empresas de Latinoamérica, solo el 10% pueden exportar. Y ahí tenemos entonces de las pequeñas y medianas, solo el 10% pueden exportar. Claro, porque en definitiva existen toda esa serie de obstáculos que le hemos dicho. Los obstáculos están, que tienen que superar, desde el crédito, que ya lo hablamos, la publicidad, porque la publicidad vende, y sepan que en el mundo entero se invierte. Les voy a decir cuáles son los dos sectores donde más se invierte dinero en el planeta, donde más dinero se mueve: en las armas y en la publicidad. ¿Okay? Que en algunos estudiosos dicen que supera incluso las drogas, que está también allí metido, que está compitiendo en ese rango. Pero la publicidad. Pero ahí ganan los Estados Unidos, son los principales en el negocio de la droga. Bueno, ni hablar. Un país, y valga este paréntesis, ¿no? Un país como Estados Unidos, donde se consume la mitad de la droga que se produce en el mundo,
dígame que... Pero no hay capos de la droga. Ahí no hay capos de la droga. ¿Qué cosas, no? Tenemos un video que es una propaganda, es una publicidad de la CAF. Sin embargo, a pesar de que es una publicidad, la Corporación Andina de Fomento tiene algunos elementos interesantes sobre lo que son las pequeñas y las medianas empresas, porque los emprendedores tienen que etiquetarlo en alguna parte. Si tú dices, ¿quiénes son los emprendedores? No los puedes ver. Para verlo hay que ver dónde están contenidos, y están contenidos en las pequeñas y las medianas empresas. Vamos a ver el video de la CAF y al regreso vamos a hacer algunos comentarios. Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol esencial en la economía de los países de América Latina y el Caribe. Generan 34 de cada 100 empleos y contribuyen a un 21% del valor de la producción regional. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las pymes de la región son las restricciones en el acceso al crédito, bien sea porque sus solicitudes de crédito han sido negadas o porque fueron desalentadas debido a elevadas tasas de interés, montos insuficientes, plazos reducidos o requerimientos de garantías. Cuando un empresario no accede a un crédito o accede en condiciones desventajosas, se ve afectada su capacidad para innovar, crecer, expandirse y responder ante eventos externos desfavorables. Todo esto impide que las pymes sean más productivas. En CAF, ayudamos a reducir las brechas crediticias de las pymes de la región. Otorgamos líneas de crédito a bancos comerciales y de desarrollo para que estos les presten a las pymes. A través de los créditos a corto plazo, los estudios disponibles muestran que las pymes pueden contratar más empleados y comprar más insumos a sus proveedores, lo que les permite incrementar su producción. Estos créditos, a su vez, facilitan el acceso e inserción a los mercados externos. Las pymes exportadoras podrían aumentar hasta un 40% de sus exportaciones. Por medio de créditos a mediano y largo plazo, las pymes pueden aumentar la inversión en activos fijos en hasta un 30%, principalmente a través de la adquisición de maquinarias y equipos, y aumentar el empleo y la producción en un 4 y 5% respectivamente. También desarrollamos un producto de garantías parciales que reduce el riesgo que el aliado financiero enfrenta al otorgarle un crédito a una pyme. Con este producto, nuestros aliados financieros ofrecerán mejores condiciones crediticias a las pymes de la región, tanto en plazo como en monto. De hecho, los estudios disponibles muestran que estas garantías no solo aumentan la probabilidad de que las pymes accedan a un crédito, sino también el monto del préstamo que reciben. Y porque entendemos que las pymes no solo necesitan recursos económicos, sino también fortalecer sus capacidades técnicas, las apoyamos con capacitaciones y asesorías en promoción exportadora, inclusión financiera, digitalización, innovación y gestión de riesgo climático. Este tipo de apoyos, según los estudios disponibles, podrían aumentar el empleo, las ventas, las ganancias y la productividad en el corto plazo. En CAF tenemos la meta de seguir invirtiendo en crecimiento, capacidades y productividad de las pymes latinoamericanas y caribeñas. Bueno, ahí vieron, se trata, por cierto, es una propaganda de la CAF, pero tiene algunos elementos interesantes. Uno de los problemas principales tiene que ver con el financiamiento. Yo estuve investigando en internet, esto no es propaganda, no nos están pagando nada por decirlo, pero vimos que hay por lo menos 5 bancos que están dando créditos, entre ellos el Banco de Venezuela, es el principal banco que da crédito, tiene 60 meses, créditos hasta 60 meses para pagar. Está el provincial, no dice cuántos meses. Está el BNC, el programa del provincial se llama Programa Emprendedor, el del Banco de Venezuela se llama Emprender, el del BNC se llama Crece Emprendedor, está el de BanPlus, que se llama Emprende Plus, que sí habla de 12 meses de financiamiento. Está el del Banco Exterior, que se llama Programa Creo, que está entre 12 y 18 meses de financiamiento. Porque de acuerdo a las encuestas serias, la mayoría de las empresas pequeñas, los emprendedores que se arriesgan, tienen problemas precisamente en esta área que es el financiamiento. Y luego el acompañamiento, que es fundamental. No solamente darle crédito, sino además darle un seguimiento a cada uno de esos procesos, Juan Carlos. Sí, fíjate, Tony, sobre eso en particular hay dos claves, ¿no? O 2 puntos claves. Los bancos
Los bancos cuando dan crédito, normalmente, cuando uno va a pedir un crédito a un banco, uno tiene que demostrarle al banco que no necesita el dinero para que te lo puedan prestar. Sí. Luego, los montos que se dan para los emprendedores, en Venezuela ocurre mucho, son montos muy pequeños. Y Venezuela todavía sigue siendo uno de los países con una inflación bastante alta. Eso significa que al usted salir al mercado con el poco dinero que le dan del crédito, al poco tiempo, tienes que invertirlo con mucha rapidez y no es fácil, pues, emprender en un periodo de inflación alta. Además que los créditos en Venezuela están indexándose los créditos. Es decir, tú no terminas pagando solo lo que te prestaron y el interés, ¿no? Eso va a depender de una variable importante y que tiene que ver además con el tipo de cambio, que en Venezuela el tipo de cambio es lo que más afecta la variación de los precios internamente. Pero fíjense lo siguiente, el seguimiento de que hablaba Tony y la importancia de que ese emprendimiento sea exitoso. ¿A quién le conviene más? ¿Al banco? Usted dirá sí porque le pagan el crédito. Bueno, digamos que sí, por los montos que dan al banco de repente entra dentro de su margen de riesgo, ¿no? Sin embargo, yo creo que el Estado, todo Estado, y todo Estado debe ser planificador también. El Estado tiene que tener una visión, el gobierno tiene que tener una visión amplia de lo que requiere el Estado en materia de producción. Debe hacer una planificación sobre eso y sobre esa base, sobre la planificación sobre la base de esa planificación, el Estado puede a través de los bancos del Estado e incluso de alguna manera obligar a los bancos privados también a darle prioridad a determinado tipo de emprendimiento, a determinado tipo de actividad y quien vaya a emprender en esa actividad, el Estado que le interesa que esa actividad progrese por razones tácticas y estratégicas incluso, debe apoyarlos y hacerle seguimiento para que funcione. Eso lo hace o debe hacerlo todo Estado o todo gobierno serio. Más que serio, porque eso suena como antipática esa expresión, pero todo gobierno que se planifique y que esté claro hacia qué objetivo va a ir, a qué objetivo en cuanto al crecimiento o el desarrollo de las fuerzas productivas dentro de su país. Tony. Bueno, yo quisiera que viéramos una lámina, la número 3, compañera Carly Andrade, que es la que nos está llevando a la producción. Mira, ahí está cómo las empresas de Latinoamérica ven ese valor en su producto. ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es el valor clave que su producto ofrece a su cliente? Porque cuando alguien desarrolla una pequeña empresa, se concentra mucho en el producto, porque por lo general es un artesano, es una persona que sabe corte y costura, que sabe hacer productos de cerámica, que sabe hacer calzado. Se concentra en el producto y olvida la contabilidad, olvida el mercadeo, esa parte que es fundamental. Usted primero tiene que tener un buen producto, evidentemente. No puede competir con el mercado chino por cosas baratas. Y fíjense que uno tiene que competir es con la calidad y el precio. Es decir, hay un nicho donde usted puede tener más posibilidades. Y justamente el 47%, es decir, la porción más grande de empresas en Latinoamérica, dicen que el elemento clave, el valor clave es la relación calidad-precio. Si usted va a vender un calzado, por ejemplo, que a mí me apasiona el mundo del calzado, tengo amigos en ese mundo, yo mismo he aprendido a hacer algunos. Por ahí Juan Carlos tiene uno que le salió caro porque esperó bastante. Lamentablemente no los cargo hoy, pero son muy buenos los zapatos que hizo Tony. Pero además de que el producto tiene que ser bueno, usted puede vender, porque usted va a salir al calzado en la calle y un producto chino puede costar $15, $10. Y usted producirlo, solo el tiempo invertido que hace un artesano en producir un bien, supera ese costo. Entonces, es otro tipo de nicho. Por eso es fundamental esta encuesta que hace la misma empresa Nielsen, esta es parte de la misma empresa. Y quiero decirle un último elemento aquí, que tiene que ver con el trabajo colectivo. Es decir, nosotros nos inclinaríamos por las comunas productivas. Pero como hay un mundo de posibilidades también en los emprendedores, no negamos ese mundo, creo que es importante, hay que entender que ningún trabajo sale porque solamente una persona que maneja una técnica o que maneja un micromercado va a hacer que una empresa surja, no. Siempre es importante tener primero el valor
del trabajo en colectivo con sus propios equipos de trabajo, sean familias, sean amigos. Y segundo, tener en los clientes un aliado. Y este es mi comentario, vamos a decir que final de esta parte. Si usted consigue que un cliente sea una persona que se responsabilice del trabajo que usted hace, que sea capaz de decirle a un tercero, es un buen producto, me lo entregaron a tiempo, tengo con él tanto tiempo y me resulta, es lo que yo esperaba, probablemente haya pagado un poco más que un producto hecho en otra parte del mundo, sobre todo en China, pero usted va a tener un aliado con el que incluso usted debería tener una mayor cercanía, algún tipo de tertulia, un espacio, así sea virtual, donde pueda compartir preguntas y respuestas, Juan Carlos. Claro. Bueno, a modo de si se quiere, de conclusión, Tony, pudiésemos decir que hay varios factores clave que debe dejar cierta enseñanza en este momento sobre este programa. Uno, los emprendedores que terminan constituyéndose en pequeñas y medianas empresas, para todo Estado debe verse, y todo gobierno debe verlo como algo estratégico. ¿Ok? Eso significa que un gobierno que planifique un plan de desarrollo, que elabore y luego ejecute un plan de desarrollo, incuestionablemente tiene que tomarlos en cuenta y tiene que apoyarlos para que avancen. Lo otro es que la formación es fundamental, la formación del emprendedor es fundamental. Como dijo Tony, en la medida que tengamos más conocimiento sobre lo que estamos emprendiendo y todo lo que eso implica, ¿no? Estamos hablando de que a realizar una actividad, producir un bien supone también administrarse. Administrarse requiere conocimiento, o no necesariamente tiene que tenerlo usted. Puede contratar a alguien para que tenga esos conocimientos para hacerlo. Pero usted dirá, bueno, si estoy emprendiendo, ¿qué voy a contratar? ¿Verdad? Sin embargo, siempre hay posibilidades de que alguien pueda hacer socio a otro. Pueda ser socio con alguien con esos conocimientos te apoye de una u otra manera. Claro. O sea, hay que ser, el emprendedor tiene que ser, y por lo general lo es, muy creativo a la hora de hacer algo. Tony. No, si vas a tener un comentario, la trata es así, te la tengo, pero no importa. No, vale, claro. No, iba a decir, porque para luego... Sí, solamente quería decir una cuestión. Entre el equipo que usted tenga de trabajo, tiene que tener una persona que maneje redes, pero que maneje todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hay un quiebre que pasó a partir de la pandemia. A partir de la pandemia surgió el teletrabajo como un elemento de gran peso en el mundo y también la inteligencia artificial. Usted a lo mejor no comprende ese mundo, no importa, pero tiene que tener a alguien, si es posible un hijo o un nieto, que sí sabe de eso. Porque además hay un elemento que se nos olvidó decirlo. La mayoría de los emprendimientos que triunfan son personas que tienen más de 45 años. No son los muchachos jóvenes, como a veces la gente piensa. Emprender es gente joven. No necesariamente. Esto no es que los jóvenes no emprendan. Claro que tienen que emprender. Pero es para que tengamos un dato de la estadística existente. Ya que nos están llamando ya a capítulo, está llegando al final del programa, Juan Carlos. Pero quiero aprovechar, porque una de las cosas que decimos nosotros es que la mayor riqueza de cualquier país es su gente, y la formación de la gente, sobre todo y en la actualidad, en materia tecnológica, en materia científica o tecnológica, es fundamental. ¿Okay? Y quiero aprovechar y hacer si se quiere, una publicidad a nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque están abriendo, vamos a leerlo rápidamente. Venezuela abre convocatoria nacional para estudio de posgrado con la gran misión Ciencia, doctor Humberto Fernández Morán. El Estado venezolano, a través de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, está empeñado, como debe ser, en formar científicos en Venezuela cada vez más, sobre todo en el tema tecnológico. No se olviden, recuerden siempre suscribirse, darle like y ¿cómo se llama? Apoyarnos en todas las redes. La campanita y apoyarnos en todas las redes, porque estamos en TikTok. Estamos también en TikTok, ¿okay? con el mismo nombre. Claro. Bosa, Curcio y Valdés. Don Tony. Bueno, nos vamos con nuestro hermano Alexis Calatayud. Y a propósito de los zapatos que fabricaba Tony Bosa, fabricó unos a Juan Carlos, cerramos con... Los zapatos de Juan Carlos. De Juan Carlos. Son de cartón, de cartón. Los zapatos de Juan Carlos son de cartón, de cartón, de cartón. Dicen que nada.
francamente desconcertada, porque una amiga de buena fe me aconsejaba que no tenía futuro, que no sería nada, porque un día con una relación yo le empezaba. El coro dice: échale salsita, porque yo era como mueve la cinturita. Échale salsita ahora, échale salsita, compadre, lo primero en la lista. Échale salsita a los emprendedores que están parados en la pista. Échale salsita, y échale salsita ahora, échale salsita, cosa compadre, incursión no se demora. Échale salsita, es lo mejor en la red, lo que tiene por ahora.